Salud Ocupacional, NEUSH, desarrolló en el 81 una ecuación para evaluar el manejo y levantamiento de cargas en el trabajo. Su intención era crear una herramienta para poder identificar los riesgos de lumbalgias. Las lumbalgias pueden aparecer por sobreesfuerzo o como resultado de esfuerzos repetitivos. Entre otros factores se tienen las posturas inadecuadas y forzadas. Lo que decíamos hace ratito, ¿no es? De que tus carros estás agachando y eso puede provocar. Porque como cuántas veces te agacharas. Sí, duele. Sí, entonces eso es la lumbalgia. En el 91 se revisó dicha ecuación introduciendo nuevos factores. El manejo asimétrico de cargas, la duración de la tarea, la frecuencia de los levantamientos y la calidad del agarre. Asimismo, se discutieron las limitaciones de dicha ecuación y el uso de un índice para la identificación de riesgos. No voy a explicar mucho eso porque adelantito viene todo. Tanto la ecuación del 81 como su modificación en el 91 fueron elaboradas teniendo en cuenta tres criterios: el biomecánico, fisiológico y psicofísico. Adelantito va a venir también el concepto de cada uno. La revisión de la ecuación se llevó a cabo por el comité de NEUSH. En el 94 completó la descripción del método. La ecuación NEUSH para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado a partir del cociente de 7 factores que serán explicados más adelante, siendo el índice de riesgo asociado al levantamiento. A ver, Alma, un segundito. Chico, volvamos a ¿puedes ir a platicar? No sé quién está hablando. Ok. Continuamos. La ecuación NEUSH para el levantamiento de cargas determina el límite de peso recomendado a partir del cociente de 7 factores que serán explicados más adelante, siendo el índice de riesgo asociado al levantamiento el cociente entre el peso de la carga levantada y el límite de peso recomendado para esas condiciones concretas de levantamiento: carga levantada e índice de levantamiento. La ecuación, aquí dice que el índice de levantamiento se saca dividiendo la carga levantada por el límite de peso recomendado. La ecuación para sacar el nivel de carga que se está dando, se hace esta ecuación donde LC es la constante de carga, HM el factor de distancia horizontal, VM factor de altura, DM factor de desplazamiento vertical, AM factor de simetría, FM factor de frecuencia, CM factor de agarre. Aquí hay unas tablas más adelante donde se toma el dato para poder ir llenando y resolver la ecuación. Depende de la situación que se esté dando del tipo de carga, tiene una medida y todo. Más adelante se va a dar la medida que no se debe de pasar de esa medida la caja o lo que se vaya a estar levantando para que no le afecte a la persona. Todo depende de eso. Como ya lo mencionó Alma, pues hay 3 criterios. El biomecánico dice que al manejar una carga pesada o al hacerlo incorrectamente aparecen unos momentos mecánicos en la zona de la columna vertebral. Concretamente en la unión de los segmentos vertebrales que da lugar a un acusado estrés lumbar, que es lo que pues mencionaba. De las fuerzas de compresión, torsión y cizalladura que aparecen, se considera la decompresión del disco, que es la presión que tiene lo de las vértebras que estábamos viendo. El fisiológico se dispone de pocos datos. Aunque se dispone de pocos datos empíricos, se demuestra en la fatiga que la fatiga incrementa el riesgo de daños músculos esqueléticos. Se ha reconocido que las tareas con levantamientos repetitivos, como mencionábamos que lo hace el compañero Noé, pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y aumento de la probabilidad de lesión. El comité de NEUSH en el 91 recogió unos límites de la máxima capacidad
capacidad aeróbica para el cálculo del gasto energético, que son los siguientes. En los levantamientos repetitivos, como los que hace Noé, pero en este caso tú no levantas cosas pesadas, ¿no? Nada más es como ligero, es más, son de 9.5 kilos, que es lo máximo que puede uno estar levantando para hacer muchas repeticiones. Ajá, sí, sí. El levantamiento que requiere levantarlos, yo creo que sería algo más, los brazos a más de 75, que es como, yo creo que acomodable, podría ser así. Levantarlo, ponerlo en un estante. No se superará el 70% de la máxima capacidad aeróbica. No se superará el 50, 40 y 30% de la máxima capacidad aeróbica al calcular el gasto energético de tareas de duración de 2 y de 2 a 8 horas respectivamente. El psicofísico dice que aquí el criterio psicofísico se basa en los datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan cargas con diferentes frecuencias y duraciones. Se basa en el límite de peso aceptable de una persona, trabajando en unas condiciones determinadas e integra el criterio biomecánico y el fisiológico, pero tiene a sobreestimar la capacidad de los trabajadores para tareas respectivas de duración prolongada. Es como que si te pusieran, dice aquí de resistencia, que tanto más aguanta, podría decirse así, como forzándote. Siento que se podría aplicar ahí. Los componentes de la ecuación. Antes de empezar a definir todos los factores para poder desempeñar la ecuación, se debe definirse cómo se entiende como la localización estándar de los levantamientos que se realizan. Se trata de una referencia en el espacio tridimensional para evaluar la postura de levantamiento que se va a hacer. Se tiene que hacer varias medidas. En una de esas es la distancia vertical, el agarre de la caja la caja del suelo hacia más o menos 75 centímetros, y el lado horizontal, el agarre del punto medio de la caja, de lo que se separa del cuerpo al agarre. Entre los tobillos, esto más o menos es como un aproximado, ¿verdad? Siempre debe ser 25 centímetros del punto medio de los tobillos. Es lo ideal, son las medidas pero todo ideales. depende de la persona cómo lo realiza. Cualquier desviación respecto a estas referencias implica un alejamiento de las condiciones ideales de levantamiento. Se establece la constante de carga. La constante de carga es el peso máximo recomendado para el levantamiento del objeto cuando está en el área de trabajo. En este caso se maneja, creo, de 23 kilogramos. No se puede pasar o exceder más de los 23 kilogramos en las horas de trabajo, porque ya va a haber un desgaste. Se aconseja, pues, si son más kilos, es menos horas de trabajo, y así se van variando conforme a la cantidad de peso que está levantando la persona. Y para la obtención de los coeficientes de la ecuación se emplea 6 coeficientes que pueden variar de entre 0 al 1, según las condiciones en las que se dé el levantamiento. Como mencionaba, dependiendo de las medidas, de las condiciones horizontales, la caja, el peso y todo eso, ¿no? El carácter multiplicativo de la ecuación es el valor límite del peso recomendado. Ya basándonos en las mediciones, en los movimientos, nos vamos a dar cuenta cuál es el valor que se tiene, el recomendado para levantar el objeto, ¿no? Que del peso recomendado vaya disminuyendo a medida que nos alejamos de las condiciones óptimas del levantamiento. Asimismo, el factor de distancia horizontal, ahí vamos a explicar ya cada una de las partes que conforman la ecuación, que viene siendo el factor de distancia horizontal, y los estudios biomecánicos y psicofísicos indica que la fuerza de la comprensión del disco aumenta con la distancia entre la carga y la columna. El estrés por compresión axilar que aparece en la lumbar que aparece en la zona lumbar está por tanto directamente relacionada por dicha distancia horizontal, se mide en centímetros,
que se define la distancia central entre la proyección sobre el suelo del punto medio, entre los agarres de la carga y la proyección del punto medio entre los tobillos. Y se determina de la siguiente manera. Es HM igual 25 sobre H, en este caso siendo la medida que se va a tomar, ¿no? Al momento de hacer la ecuación. Y ahí está una pequeña la imagen de cómo va a ser la medida para sacar H. Sí, pues eso punteado. Silvia, ¿lo puedes terminar de explicar? Bueno, la figura como está, no sé si notan que va una línea atravesándola. Que es como debe uno estar parado al realizar el levantamiento de la carga. Es lo ideal, pues que esté así, para que se pueda tomar las medidas como dice Cristal y poderse sacar. El factor de altura se determina haciendo esta operación. 1 menos el valor que nos está dando, y en este caso sería la altura, ¿no? Menos 75. Donde ves la distancia vertical del punto de agarre al suelo y los 175 centímetros que lo tomaremos como un valor de 0, ¿no? Dice, analiza los levantamientos en los que las cargas deben cogerse desde una posición bajo o demasiado elevada. El comité escogió un 22.5% de disminución del peso respecto a la constante de carga para el levantamiento hasta el nivel de los hombros y para el levantamiento desde el nivel del suelo. Este factor valdrá 1 cuando la carga esté situada a 75 centímetros del suelo y disminuirá a medida que nos alejemos de dicho valor. Es decir, que como el punto de equilibrio del cuerpo está dirigido aquí en esta parte del, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hueso que tenemos acá? Coxis, ¿no? El coxis es tomado como punto de equilibrio del cuerpo, ¿no? Entonces dice que cuando tomamos una carga siempre lo debemos de tomar lo más pegado al cuerpo. En este caso es pegado al abdomen, ¿no? Cuando levantamos una carga siempre va a ser en posición de la columna, debe ser lo más recta posible, flexionando un poco las rodillas y manteniendo los 25 centímetros de separación entre eso. Es lo ideal. Eso principalmente porque aquí agarran 6 kilos, ¿no? Estamos hablando de un peso promedio entre 22 kilogramos dependiendo de la persona, ¿no? Entonces, vamos a suponer que vamos a tomar la carga, me coloco frente a la carga, ¿no? A un espacio considerable y flexiono las rodillas, ¿no? Mantengo mi espalda derecha, ¿sí? En este caso, así. ¿Sale? Cabe mencionar que las fajas que utilizan como, ¿cómo se llama? El soporte lumbar es únicamente para el soporte lumbar, precisamente, pero no para prevenir lesiones discales a nivel discal. Entre mayor es la carga, mayor es la presión que se ejerce en todos los discos. A medida que nosotros no nos cuidamos y hacemos movimientos repetitivos, podemos lesionar la columna. Una hernia discal. Una hernia discal que pues imposibilita, ¿no? Pues sí, con el tiempo. Que incapacita como tal. Así es. Tienen que tener más que 2 tacos. Dios. Me parece como nitro, ¿no? Entonces, se refiere a la diferencia, en este caso el factor de desplazamiento vertical se refiere entre la altura inicial y final de la carga, ¿no? El comité definió, dice ahí, que un 15% de disminución en la carga cuando el desplazamiento se realice desde el suelo hasta más allá de la altura de los hombros. Donde B1 es la carga, donde B1 es la altura de la carga respecto al suelo en el origen del movimiento y B2 es la altura final del mismo. Es decir, ¿qué tanto desplazamiento tuvo cuando lo cargó? Sí, y cuando D es menor a 25 centímetros, pues tendremos que el desplazamiento vertical es igual a 1. Y bueno, pues irá disminuyendo a medida que aumente la distancia de desplazamiento. Como valor máximo, es aceptable, se considera 175 centímetros. Todas las personas no son capaces de levantar el mismo peso, ¿no? Eso dependiendo de cada composición corporal.
pero lo que te está diciendo ahí es que nunca trates de hacer movimientos forzados o bruscos cuando tú estás cargando cosas pesadas. Bien, Gil. ¿Eh? Siguiente, Alejandro. Bueno, vamos a analizar ahorita lo que es el factor de asimetría, que es una de las variables también de la ecuación del sistema Niosh. Y se considera un movimiento asimétrico aquel que empieza o termina fuera del plano medio sagital, que es el que nos explica el maestro, que pasa por el centro de nuestro cuerpo. Como muestra la figura, ahí está el monito, y pasa un plano sagital imaginario que está dibujado ahí. Este movimiento deberá evitarse siempre que sea posible. El ángulo de giro, que es A, en este caso desde donde está el plano sagital hasta donde nosotros vamos a hacer el movimiento, deberá medirse en el origen del movimiento, y si la tarea requiere un control significativo de la carga, es decir, si el trabajador debe colocar la carga de una forma determinada en su punto de destino, también deberá medirse el ángulo de giro al final del movimiento. Se establece como para la constante del factor de asimetría es 1 menos 0.0032. El comité escogió un 30% de disminución para levantamientos que impliquen giros de tronco de 90 grados, es decir, si el peso máximo que nosotros debemos de cargar, el que se está determinando, es de 100 kilos, supongámoslo así, ¿no? Para hacer el cálculo más fácil, los giros que sean de 90 grados, es decir, desde aquí hasta acá, implican una disminución del 30%, es decir, ya no van a ser 100 kilos, sino un máximo de 70 kilos para el giro completo de 90 grados. Y si el ángulo de giro es superior a 135 grados, o sea, no tengo un compás aquí, ¿no? como para determinar el espacio, pero que sea el mayor giro a 135 grados, tomaremos el factor de asimetría como 0. Factor de frecuencia. Este factor queda definido por el número de levantamientos por minuto, por la duración de la tarea de levantamiento y por la altura de los mismos. Es como estaban explicando ahorita que Noé a lo mejor no se levanta o no se agacha a recoger cosas muy pesadas, pero sí lo hace de manera muy constante. Entonces está determinado por el número de veces que se inclinará a lo mejor o que estará haciendo el movimiento, y por la duración del tiempo en el que está expuesto a este ejercicio. La tabla de frecuencias se elaboró basándose en dos grupos de datos. Los levantamientos con frecuencias superiores a 4 levantamientos por minuto se estudiaron bajo un criterio psicofísico, y los casos de frecuencias inferiores se determinaron a través de las ecuaciones de gasto energético. Es decir, se separaron en dos partes, lo que son los levantamientos con frecuencias superiores a 4 por minuto, o sea que están haciendo movimientos muy constantes, muy repetitivos, y los otros que son de movimientos, me imagino que un poco más de fuerza, y por eso no son tan constantes, son más exactos. Hay una tabla para esto, pero ahí no se alcanzan a apreciar muy bien los valores. Pero de este lado tenemos lo que son la frecuencia de las veces por minuto que se realiza las operaciones, y el otro el tiempo al que están al tiempo al que están expuestos ellos a estar haciendo ese tipo de operación. ¿Sí? El factor de agarre como Los factores de agarre se obtienen según la facilidad de agarre y la altura vertical del manejo. Ahí hay unas imágenes, porque puede ser bueno, regular o malo, depende cómo uno toma el artículo, la caja, lo que sea que uno va a levantar o va a mover. Dice aquí que un mal agarre, estudios psicofísicos demostraron que la capacidad de levantamiento se veía disminuida por un mal agarre en la carga, y esto implicaba la reducción de peso entre un 7% y unos 11%, así como se miran las imágenes, viene más bien lo correcto. Si se fijan, está agarrado más o menos de manera que agarre segura lo que se está levantando, y el peso que queda más o menos en el medio al levantar uno, pues que no lo agarre ni por las manos de
meterle las manos abajo, ni así, sin fijarse, se puede caer o algo. Y como este método se trata de evitar los riesgos que corre el trabajador. La identificación del riesgo a través del índice de levantamiento. La ecuación IOS está basada en el concepto de que el riesgo de lumbalgias aumenta con la demanda de levantamiento de la tarea. La función riesgo no está definida, por lo que no es posible cuantificar de manera precisa el grado de riesgo asociados a los incrementos del índice de levantamiento. Sin embargo, se puede considerar 3 zonas de riesgo según los valores del índice de levantamiento obtenidos para la tarea. Para poder checar o aplicar el método, sobre todo se tiene que observar a la persona trabajando. Y depende de cómo se vea, se utilizan ciertas herramientas como la cámara de video, fotografía, para ir marcando lo que el trabajador va realizando y no se les vaya a pasar a la persona que lo está observando o que va a aplicar el método. La mayoría de las personas utilizan programas de computadora o el Excel, porque ya ahí directamente va aplicando y ya no tienen que aplicar la ecuación manual, pues así. El riesgo limitado, índice de levantamiento menor a 1, la mayoría de trabajadores que realizan este tipo de tareas no deberían tener problema, o sea, eso es lo más ideal que puede hacer para evitar el riesgo del trabajador. El incremento moderado del riesgo de 1 menor al índice de levantamiento menor a 3, ya el riesgo va moderado, o sea, como que empieza a perder un poquito la seguridad, se puede decir, de no tener tanto riesgo. Algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones si realizan estas tareas. Las tareas de este tipo deben rediseñarse o asignarse a trabajadores seleccionados que se someterán a un control, o sea, para evitar el riesgo, ¿no? El incremento acusado del riesgo es el índice de levantamiento mayor a 3. Este tipo de tarea es inaceptable y desde el punto de vista ergonómico y debe de ser modificada, o sea, no debe de haber personas trabajando con este índice de levantamiento. No sé si no puse atención aquí, pero ¿de dónde sale el índice de levantamiento máximo? Anteriormente, no sé si te fijaste, no sé si te fijaste que cuando, que decía que de 0 o 1, y todo esto se arroja pues sacando la formulita, dependiendo la persona. Sí, o sea, se tienen que calcular primero todas las variables, dependiendo, ya después de Ya haber ves que calculado todas las variables, sí. el Y resultado luego que el nos ahorro de da otra y así. puede establecerse en cualquiera de estos puntos. Y explica a la compañera que si llega en el incremento, ahorita en la diapositiva anterior, el riesgo mínimo de trabajo es el óptimo pues para los trabajadores, en el que nadie está expuesto a ningún tipo de riesgo. El segundo habla de un incremento, de un incremento en el riesgo de trabajo a moderado. En el riesgo moderado, los empleados tienen riesgo y esas tareas se pueden o modificar la forma en la que se hacen para evitar el riesgo para los empleados, no sé, por medio de herramientas, levantacargas, no sé, diferentes tipos de tecnologías incluso, o en su defecto que ciertas personas solamente lo hagan y estén sometidas a exámenes de control. Me imagino que exámenes físicos, de aptitud, de que una persona tenga la densidad ósea suficiente, fuerza suficiente para que no tenga daños en su persona. Y el otro es el riesgo alto, que es, desde un punto de vista ergonómico, explicaba la diapositiva, es algo que no debe estar sucediendo, pues no es una operación que no debe estar realizando una persona. En este caso se tiene que rediseñar. Tiene limitaciones también, como decía Gilberto, tiene que estar la persona parada, o sea, sentada no se puede aplicar, es nada más para personas que están paradas que realizan un levantamiento de algo, o sea, en otras cosas no. También no previene, por ejemplo, no se puede porque no está previniendo eso, ni previene un accidente, tampoco entra, o sea, no se puede aplicar eso para evitar el riesgo, tampoco se puede. O cosas que sean frías, calientes, o personas, no se puede aplicar el método. O sea, que se voy a levantar a esta persona, voy a aplicar el método, no, porque la persona no puedes agarrar igual una caja que una persona, una cosa caliente, no puedes medir las distancias al levantar, y este método sí marca una cierta distancia de tu cuerpo, igual de utilización. Sí, pues se aplica nada más en cargas fijas y que sean. Y ahora vamos a poner un video que traemos para que vean el ejemplo y a lo mejor lo entienden mejor.